Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hacer en este vídeo un breve, intentaré ser lo más breve posible, repaso sobre el tema de las fuerzas, ¿vale? Empezamos definiendo, bueno, qué es una fuerza. Una fuerza es cualquier acción capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o de producir alguna deformación en ello. Recuerdo que alterar el estado de reposo y de movimiento quiere decir que ese cuerpo está quieto, parado en reposo, se le aplica una fuerza y con lo cual empieza a moverse, o que ese cuerpo se está moviendo a una velocidad, la que sea, y que bueno, pues una fuerza hace que cambie esa velocidad. Vemos también, bueno, en el sistema internacional las fuerzas se miden en Newton, que es 1 kilogramo por 1 metro partido segundo al cuadrado, y que tienen carácter vectorial, que nosotros cuando hablamos de fuerza hablamos de que tienen, como vemos en este dibujo, un vector, un módulo, que es su intensidad, el valor que tiene esa fuerza. El punto de aplicación es el lugar donde se aplica esa fuerza. La dirección sería el eje imaginario en el cual está actuando ese vector flecha y el sentido, que me dice simplemente pues la orientación que tiene la fuerza dentro de esa dirección. Composición de fuerzas. Normalmente vamos a tener varias fuerzas que estén actuando sobre un cuerpo, sobre un sistema, sobre una cosa. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular siempre es lo que se llama fuerza resultante o fuerza neta, que es aquella fuerza que produce sobre un cuerpo el mismo efecto que el sistema de todas las fuerzas que actúen en él. Es decir, si en un mismo cuerpo actúan muchas fuerzas, averiguar sumando o agrupando todas esas fuerzas, pues la fuerza que nos queda cuando la hemos sumado. Esto tenemos aquí ejemplos, bueno, relativamente sencillos. Cuando estamos en la misma dirección recordad que sería en la misma línea o en el mismo eje en el cual nosotros estamos actuando, ¿vale? Que sería esto de aquí. ¿Qué ocurre? Que podemos tener dos fuerzas en el mismo sentido, las dos van hacia la derecha, en cuyo caso la fuerza neta resultante sería la suma de todas las fuerzas que hay. Como las dos van en el mismo sentido, se suman. Cuando van en sentido contrario, aquí tenemos dos fuerzas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Para calcular la fuerza neta, lo que hacemos es sumar las dos, o restarlas. En este caso, no nos dará igual. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que vamos a calcular el valor absoluto. Entonces, para ello, cogemos todas las que tenemos en un sentido menos todas las que tenemos en el otro. Y cogemos el valor absoluto para quedarnos con el valor de la fuerza que resulta de esas dos fuerzas. Esto lo veremos más adelante en la descomposición de fuerzas. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros tenemos fuerzas que no están en la misma dirección, sino que están en distintas direcciones? Como es el ejemplo que estamos viendo aquí. Tenemos dos grupos de personas tirando de una caja, pero en vez de tirar en una dirección, están tirando en direcciones distintas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es hacer uso de la regla del paralelogramo. Es decir, nosotros estas dos fuerzas, que son vectores, las vamos a expresar como una sola fuerza. Para ello, lo que vamos a hacer es el uso del teorema de Pitágoras. Fijaros, la fuerza neta, la resultante de estas dos fuerzas, F1 y F2, es esta de aquí. Porque nosotros la caja se va a mover en esta dirección de aquí. ¿Vale? Para calcular cuánto vale la fuerza neta, lo que nosotros hacemos es coger estos vectores y montar un triángulo. Es como si yo este vector F1 lo pusiese aquí. Fijaros que esto que me queda aquí es un triángulo rectángulo, que es el que tenéis dibujado aquí debajo. Esta fuerza 1 yo la puedo dibujar aquí. Con lo cual me quedaría un triángulo rectángulo, donde tendría la hipotenusa y dos catetos. Entonces, bueno, pues aplicamos Pitágoras. No voy a detenerme en aplicar Pitágoras, ¿vale? Porque, bueno, es matemática y esto lo tenéis aquí. Pero es la fuerza neta al cuadrado es igual a F1 más F2 al cuadrado, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Descomposición de fuerza, lo que hemos dicho. A veces resulta muy complicado descomponer una fuerza en sus componentes. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es, en función del dibujo que nos planteen, intentar hacerlo descomponer la fuerza neta en las fuerzas más sencillas posibles. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es que si, pues, por ejemplo, no sé, si yo tengo una superficie y tengo un cuerpo, esto lo voy a explicar más adelante, pero tenemos dos fuerzas, la fuerza peso y la fuerza neta. Solo nos estamos moviendo en una dimensión, ya estaría descompuesto. Si nosotros ahora estamos, por ejemplo, en un plano inclinado como este que tenemos aquí, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos una fuerza normal que es perpendicular al plano, tendremos una fuerza peso que va siempre hacia abajo y la fuerza peso tendremos que descomponerla en sus componentes.
¿vale? Siempre que tengamos planos inclinados, la fuerza-peso va hacia abajo y siempre tenemos dos componentes, PI y PX, ¿vale? PX es lo que va a hacer que este cubo, que esta figura se vaya hacia abajo, ¿vale? Lo veremos ahora un poco más adelante. El equilibrio de fuerza nos dice que, bueno, que un sistema está en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas aplicadas es nula, es cero. Si yo hago la misma fuerza hacia derecha e izquierda, este objeto no se va a mover porque estamos haciendo la misma fuerza en todo momento. Bien, no me estoy parando a comentar ciertos ejemplos porque, bueno, creo que son bastante sencillos. Nosotros esta figura de aquí, si sumamos todas sus componentes, tenemos 8 y 8, lo cual sería 0, 15 y 15, con lo cual sería 0. Este cuerpo no se movería, estaría en equilibrio o en reposo. Vamos con las leyes de Newton. La dinámica estudia la rama de la física que se encarga del estudio de las fuerzas y el estado del movimiento de los cuerpos. Entonces, Newton enunció 3 leyes. La primera ley o principio de inercia. Un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si sobre él no actúa ninguna fuerza o si la resultante de fuerza es nula. Si nosotros tenemos un cuerpo que no se está moviendo, su velocidad es constante. Si nosotros tenemos un cuerpo con MRU, es decir, con velocidad constante, si no se hace ninguna fuerza sobre ella, pues el cambio de velocidad será cero. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante no nula, es decir, no vale cero, adquiere una aceleración directamente proporcional a la masa aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Matemáticamente, la expresión que todos conocemos, fuerza es masa por aceleración. F es la fuerza resultante, importante, la fuerza neta, M es la masa en kilos y A la aceleración. Básicamente se dice que cuanta más fuerza se aplique a un cuerpo, más aceleración coge, más cambia su velocidad. La tercera ley de Newton dice que cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo ejerce otra sobre el primer cuerpo que le está afectando, que se llama reacción, que tiene el mismo módulo, la misma intensidad, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿vale? Todo, por ejemplo, lo que ocurre con la fuerza normal, que veremos a continuación. Aquí está. Tipos de fuerza. La normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie de apoyo, importante que haya apoyo, de un cuerpo sobre este. Aparece como reacción al peso de los cuerpos en superficie. La tensión. La tensión es una fuerza que aparece siempre en cuerdas o en cables cuando se tensa. Si yo tenso un cable, aparece una fuerza de tensión. La fuerza elástica. Otra de las acciones que provocan la fuerza en los cuerpos es deformarlas, estirarlas o elongarlas. La deformación que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se hace sobre él. Cuanta más fuerza haga sobre un cuerpo, fuerza elástica, mayor será la deformación que tenga. Y K es una constante que depende del material que utilicemos. No es lo mismo estirar un muelle de hierro que una goma, ¿vale? Habrá que aplicar más fuerza para deformarlo. La fuerza-peso es un tipo de fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Su fórmula es masa por G. Y G es la gravedad del planeta. Cuando estamos en la Tierra, recordamos que para la Tierra G vale 9,8 metros segundo al cuadrado. No olvidarse. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece en la superficie de contacto entre dos cuerpos, oponiéndose al movimiento de estos. Aquí en esta foto, esta persona está haciendo fuerza con el pie hacia adelante para moverse con el patín. Está haciendo una fuerza, la que sea, nos da igual. ¿Qué ocurre? Que como hay contacto entre la rueda y el suelo, pues aparece una fuerza de rozamiento en sentido contrario, como respuesta a esta que se hace. Esa fuerza es igual al producto de esta letra que se llama nu, que es el coeficiente de rozamiento, que depende del material, y n, que es la fuerza normal. ¿Vale? Aquí las fuerzas de este cuerpo serían peso normal, la fuerza que hace el pie, la pierna para ir hacia adelante, y el rozamiento que aparece en sentido contrario. La última, la fuerza centrípeta. Esto ya nos suena porque lo vimos en el tema anterior. Es la fuerza que es preciso aplicar a un cuerpo para que siga en una trayectoria circular. Os recuerdo que cuando nosotros teníamos movimientos circulares, teníamos una cosa que se llamaba aceleración centrípeta, que iba siempre hacia el centro de la circunferencia, cuya fórmula era que aceleración centrípeta era velocidad al cuadrado entre el radio. La fuerza centrípeta es esto de aquí. Fuerza es masa por aceleración.
Como es centrípeta porque es un movimiento circular, la aceleración será centrípeta, es decir, esta fórmula quedaría igual que decir que la fuerza es igual a la masa de un cuerpo por su velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Vale? No hace falta que lo diga, pero recuerdo que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia el extremo. ¿Vale? Eso es el radio. Bien, estos dos ejercicios que hemos comentado y que hemos visto en clase, los comento de nuevo. Un bloque de 55,5 kilos de masa se deja caer por un plano inclinado. ¿Vale? Aquí lo tenemos dibujado. Si la fuerza normal que actúa sobre él es de 320 newtons, calcula la aceleración que adquiere en estos dos supuestos. El primero, vamos a suponer que no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, nosotros dejamos el bloque caer aquí y lo que va a ocurrir es que el bloque, pues sin el rozamiento, el bloque se va a ir para abajo. Por pura lógica, el bloque se va para abajo porque no hay rozamiento. Bien, nosotros tenemos que calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, nosotros siempre vamos a utilizar la segunda ley de Newton. De esta ecuación diremos que la aceleración es la fuerza entre la masa, despejando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la fuerza que tenemos que coger aquí es la fuerza neta. La fuerza neta que está actuando sobre este bloque. Para el primer apartado, si no hay rozamiento, la única fuerza que actúa sobre ese bloque es Px. Px es lo que hace que este bloque se vaya para abajo. Porque no hay ninguna fuerza que empuja hacia arriba. Si yo el bloque lo dejo caer aquí, se va hacia abajo. Lo tenéis explicado aquí paso a paso, entonces, y lo hemos visto en clase. Voy a comentarlo por encima para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Siempre que tengamos un plano inclinado, el peso lo tenemos hacia abajo. Fijaros, como el plano está inclinado, hemos dicho antes que si yo tengo una superficie que es plana, no tengo problema. El peso va hacia abajo y tengo la normal. Estas dos fuerzas son iguales. P es igual a N, porque son iguales. En el momento en el que yo tenga fuerzas hacia la derecha, hacia la izquierda, lo que sea, ya pues tengo que sumar la fuerza neta. En el eje Y, yo sé que la normal es exactamente que P sub I. O sea, ese dato lo tengo ya. Como la normal me la dice el enunciado, pues yo sé lo que vale directamente PI. Porque, lo que he dicho, estos dos números siempre van a ser iguales. Normal y P sub I. El peso no lo sé, pero como sé la masa del cuerpo, lo puedo calcular. Peso es masa por gravedad. Es decir, sé cuánto vale P y sé cuánto vale PI. ¿Qué me queda por saber? ¿Cuánto vale Px? Que es la fuerza que empuja el bloque hacia el suelo. Porque yo aquí siempre tengo que descomponer esto en un eje de coordenadas. La coordenada Y y la coordenada X. Y sobre este sistema trabajo yo. Bueno, como sé lo que vale P y sé lo que vale P sub I, Px, aquí lo tenemos, lo despejo haciendo Pitágoras, ¿vale? Como sé que la normal es lo mismo que PI, pues Px, pues bueno, sustituir aplicación numérica. P sub X vale 440 newtons. En este caso, como Px es la única fuerza que está empujando al bloque, actuando sobre él, pues yo digo que esa fuerza neta es masa por aceleración. Despejo la aceleración y ya he terminado. Este bloque cae con esta aceleración. Si tengo rozamiento, ahora vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento para el objeto móvil es este de aquí. Quiere decir que ahora tengo una fuerza de rozamiento, que va justo en sentido contrario de P sub X. Entonces yo tengo que calcular sobre este bloque la fuerza neta que está actuando. La fuerza neta que actúa, lo tenemos aquí debajo, será la diferencia en valor absoluto entre Px menos fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es el coeficiente que me han dado, os lo recuerdo, FR nu por la fuerza normal. Este dato lo sé, este dato lo sé, pues multiplico. Y la diferencia de ellos es la fuerza neta que está ocurriendo sobre el bloque, ¿vale? Entonces simplemente con esa fuerza neta, esa fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, que son Px y Fr, pues calculo la fuerza. Sabiendo la fuerza, calculo la aceleración. Siempre con esta fórmula, ¿vale? Esto respecto a planos inclinados. Con poleas, las poleas actúan exactamente de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Como tenemos poleas, yo tengo dos cuerpos, tengo dos sistemas. Por un lado tengo esto de aquí y esto de aquí. Tengo dos cuerpos con masas distintas, ¿vale? Sentido de movimiento, por pura lógica, una polea es una polea que dentro de su garganta pasa una cuerda con dos cuerpos colgando. Obviamente, el que tenga más masa va a tener más peso, va a empujar hacia él. Entonces nosotros, como el peso 1 va a ser mayor que el peso 2, esto decimos que va en este sentido, ¿vale? Simplemente porque la fuerza esta es mayor que esta de aquí.
Para calcular su aceleración, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre lo mismo. Para calcular la aceleración de este sistema, tenemos dos cuerpos. En el cuerpo 1, la resultante de todas sus fuerzas es masa por aceleración. Es decir, sobre este cuerpo, nosotros tenemos que tensión menos P2 es igual a masa por aceleración, que lo tenemos aquí, ¿vale? Insisto, todo esto viene de que fuerza siempre es masa por aceleración, fuerza neta, que es lo que tenemos que aplicar en todos los cuerpos. En este de aquí hacemos exactamente lo mismo. Tensión menos P2 es igual a masa por aceleración. En el cuerpo 1, pues la masa 1 y en el cuerpo 2, la masa 2. Bien, esto hacerlo siempre con idea de que estos son dos ecuaciones, ecuación A y ecuación B. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es sumar A más B. Entonces, hacerlo con la idea de que cuando yo sume A y B, la tensión desaparezca. Fijaros, si yo sumo estas dos ecuaciones, me va a quedar P1 menos T más T menos P2. Entonces, menos T más T se me van y me queda P1 menos P2. Aquí estoy sumando dos números que multiplican a la misma incógnita. Es como si tuviera 2x más 7x. Pues lo que hago es sumarlo. Entonces, sumo una masa más otra. Entonces, de aquí lo que hacemos siempre es despejar la aceleración. Fijaros, estos son números que conocemos. Estos son números que conocemos. Directamente aquí yo puedo hacer esto de aquí. Poner los números y despejar la A. ¿Vale? Aquí lo que han hecho ha sido que una vez llegado a este punto, han ido despejando la A. ¿Vale? La A que está multiplicado por esto pasaría dividiendo. Luego, peso es masa 1 por G menos masa 2 por G. Bueno, aquí lo que han hecho es agruparlo y luego hacer aplicación numérica. Pero que vosotros directamente en este punto ponéis todos los números que tengáis y despejáis la incógnita que os quede. Ya está, no tenéis que complicaros tanto. ¿Vale? Venga, que seguimos. Aquí como recordatorio he puesto que cuando tengamos planos inclinados, os recuerdo que el ángulo, por simetría de triángulo, el ángulo que tengo aquí abajo, este ángulo es el mismo que este ángulo. Es exactamente el mismo. Entonces, si yo sé este ángulo de aquí y sé este ángulo de aquí y sé la fuerza peso, que la fuerza peso la sabemos siempre que tengamos la masa del bloque, lo que nosotros podemos hacer, bueno, aquí tenéis, esto de aquí es el esquema de estas tres fuerzas de aquí. Si yo esto lo giro unos grados para la derecha, me queda este dibujo de aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿vale? Fijaros, P, que es el lado grande, sería la hipotenusa. Y estos son dos catetos, PI y PX. Si yo sé lo que vale alfa, lo que valga, yo sé que PI sería lo que vale P por el coseno de este ángulo y lo que vale PX sería lo que vale P por el seno de este ángulo, ¿vale? Aquí lo tenemos puesto. Lo mismo que si, por ejemplo, yo tengo una superficie plana, ¿vale? Y el bloque, lo que digo es que la fuerza, en vez de hacer la fuerza en línea recta, es decir, en vez de hacer una fuerza así o así, digo, oye, la fuerza la estoy haciendo hacia arriba, ¿vale? Y esta fuerza tiene, me lo invento, 30 grados, ¿vale? Esta fuerza que yo hago estaría descompuesta en dos fuerzas. Por un lado tendríamos Fx y por otro tenemos Fi. Como yo sé el ángulo, yo puedo decir que Fx vale lo que vale F por el coseno del ángulo y Fi sería F por seno del ángulo, ¿vale? Esto es trigonometría, recordad. Cuando nosotros tenemos ángulos, ¿vale? La circunferencia goniométrica, cuando tenemos ángulos, el que sea, recordad que esto de abajo es el coseno y esto de aquí, la altura es el seno del ángulo, ¿vale? Solo por recordarlo, pues bueno, conceptos de trigonometría. Y así, para ir terminando, gravitación universal. La gravitación universal de Newton, la ley nos dice que dos cuerpos cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Nosotros tenemos dos cuerpos con distintas masas, atraídos entre ellos por fuerzas y separados por una distancia. Para calcular la fuerza con la que se atraen, esto de aquí es exactamente este enunciado, pero puesto de manera matemática. Una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas. Fijaros, el producto de sus masas lo tenemos en el numerador. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. El cuadrado de la distancia que lo separa lo tenemos en el denominador. Por eso inversamente proporcional.
Dentro de esta fórmula, F es la fuerza de intensidad gravitatoria. G es la constante de gravitación universal, que vale siempre lo mismo. Como una constante, siempre valdrá 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo elevado a la menos 2, o lo que es lo mismo, newton por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. M1 y M2 son las masas de los cuerpos importantes en kilos, y D es la distancia que separa ambos cuerpos en metros. Siempre hay que trabajar en sistema internacional. Fuerza en newton, la constante con estas unidades, masa en kilos y distancia en metros. Si no, el problema no va a salirnos bien en la vida. Características de las fuerzas gravitatorias, pues bueno, esto es simplemente un poquito de teoría. Son siempre atractivas, siempre son, pues de atracción. Se representan 2 a 2, es decir, como hemos visto aquí arriba, una que atrae y otra que también. Perdón. Una que atrae y otra que también. Su intensidad se calcula, es decir, lo que vale esa fuerza se calcula con la gravitación. Todas tienen mismo módulo, sentido, dirección y sentido contrario. Excepto los cuerpos grandes, planetas, estrellas y demás, las demás fuerzas gravitatorias son muy débiles. Todos los cuerpos con masa están sometidos a este tipo de fuerza. Siempre importante, hay que aplicarla al centro de gravedad de cada cuerpo. Siempre hay que aplicarla aquí, al centro de gravedad, ¿vale? Al centro del planeta. Eso es importante a la hora de medir las distancias. ¿Vale? Aquí tenemos problemas, pues bueno, relativamente sencillos. Nos dicen 2 planetas, nos dicen la masa de cada uno, sus centros están separados a una distancia, determina la fuerza. Pues simplemente es aplicar la fórmula, no hay que, en fin, no hay que hacer mucho más. Aquí hablan de teoría y demás. Yo lo que nos interesaba de esto era el tema del movimiento orbital, que nos permite calcular cuando tenemos un cuerpo que está orbitando, pues bueno, calcular una serie de cosas. Por ejemplo, siempre que tengamos un satélite, esto de aquí sería un satélite, imaginaros que es pues, un satélite, un cometa, lo que sea. Ese satélite va a estar dando vueltas en órbitas elípticas, que es esto que tenéis aquí, ¿vale? Órbitas elípticas alrededor de un planeta. Como está dando vueltas un movimiento circular, nosotros vamos a tener fuerza de gravedad y fuerza centrípeta, ¿vale? Aquí tenéis el desarrollo, fuerza de gravedad y fuerza centrípeta. Si nosotros las igualamos, lo que vamos a ir quitando variables. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro con esto es que nosotros podemos calcular la velocidad con la que ese satélite está dando vueltas alrededor de un planeta, sabiendo la distancia que hay desde el centro de la Tierra hacia donde está nuestro satélite, que lo llamamos R, sabiendo la masa del planeta y sabiendo la constante de gravitación, ¿vale? Nosotros llegamos a esta fórmula de aquí, que viene desarrollada de igualar la fuerza de gravedad con la fuerza centrípeta. Entonces, la velocidad siempre es G por la masa del planeta y por R. Os recuerdo, R es la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta donde está el satélite. Recordad, nosotros para los problemas podemos utilizar como referencia la superficie de la Tierra. Está a una altura de lo que sea. Esa distancia de la superficie de la Tierra es solo este trocito de aquí. Este trocito de aquí es el radio de la Tierra, que es un dato que conocemos que vale, si no me falla la memoria, 6.370 o 78 kilómetros. Si no es ese, es aproximado, ¿vale? De todas maneras, ese dato, pues, os lo debemos de dar para utilizarlo. Pero que lo tengáis claro, que yo en la fórmula, tanto en esta como en la gravitación, la distancia que cogemos siempre es desde el centro de la Tierra hacia donde está el cuerpo, ¿vale? Si es desde la superficie, tenemos que tener la altura y el radio del planeta, sea la Tierra o sea el que sea, ¿vale? Bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de utilidad y como siempre, para cualquier duda o comentario, escribidme un correo o ponedme un comentario en Classroom. Y por mi parte, nada más. Que la fuerza os acompañe. Y nunca mejor dicho. Un saludo y nos vemos pronto.